prolactinoma, Sí, doctor. prolactinoma, acromegalia. ¿Lo ve? ¿O Sí, qué doctor. era? Sí, ¿no? Sí, Yo ya doctor. me recuerdo, pues, ya. Entonces ahora lo que vamos a ir, vamos a hablar de tiroides, ¿ya? Hoy día. Entonces, ¿me oyen todos bien? ¿Todos estamos bien con la conexión, todo? Sí, doctor. Sí, Doc. Ya. Sí, doctor. Bien. Entonces, a ver, les estoy compartiendo esta gráfica que básicamente nos muestra el funcionamiento del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Entonces, ustedes tienen aquí en la parte de arriba el hipotálamo que produce la hormona liberadora de la TSH, es decir, es la hormona liberadora inicial. Tienen que esta hormona actúa sobre la hipófisis, donde en la hipófisis se produce la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y aquí tienen la tiroides como órgano que produce las hormonas tiroideas específicas, es decir, la T4 y la T3. Cuando estas hormonas tiroideas son liberadas a la circulación, van a los tejidos, a sus receptores respectivos, se unen a los mismos y ejercen su función. Entonces tenemos que este es el eje, básicamente hipotálamo, hipófisis, tiroides. Una cosa que tienen que considerar aquí es la siguiente. Este eje tiene mecanismos de regulación, de autorregulación, es decir, de feedback, como habíamos visto en las clases, en las primeras clases. Y tiene un eje largo aquí, por ejemplo, el eje del feedback negativo que va desde la tiroides hasta el hipotálamo, pero el que funciona habitualmente para regular la función tiroidea es el eje corto, es decir, el que va de tiroides a hipófisis o viceversa. Entonces hay que tomar en cuenta esta situación específica cuando uno habla de procesos tiroideos. Entonces, si ustedes recuerdan todo esto, no van a tener dificultad en entender la funcionalidad y los procesos que básicamente son patologías tiroideas. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar son dos procesos comunes, ¿no? El hipo y el hipertiroidismo. Inicialmente el hipotiroidismo. Conceptualmente, ¿qué es el hipotiroidismo? Es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que resultan de la disminución de la producción y secreción de la T4 y de la T3. Entonces, por definición es eso. Toda la clínica que se presenta porque ha disminuido de manera importante la secreción de T4 y T3. El hipotiroidismo como tal, como hemos visto, puede estar localizado, es decir, su causa puede estar a cualquier nivel del eje hipotálamo, hipófisis o tiroides. Lo más común es que sea un problema tiroideo, es decir, que esté localizado en la glándula tiroides por una alteración de la producción de hormonas tiroideas. En la clasificación del hipotiroidismo tenemos una clasificación que es bastante simple. El hipotiroidismo primario, el secundario, el terciario y el subclínico. Dentro del hipotiroidismo primario, tomen en cuenta una cosa. Si ven este eje, todo lo primario está localizado a nivel tiroideo. Todo lo secundario es hipofisiario y todo lo terciario es hipofisiario hipotalámico. Este es el proceso terciario. Entonces, el proceso primario está localizado a nivel de tiroides, es decir, producción de T3 y T4. Entonces, considerando esto, hay que tomar en cuenta que por el fenómeno de feedback disminuyen las hormonas tiroideas y aumenta la TSH, como hemos visto hace un momento. Hay que considerar también que el hipotiroidismo primario es muy común, o sea, es una de las patologías endocrinas más comunes, y que el primario, como tal, es el más frecuente de los hipotiroidismos, todos los hipotiroidismos. Generalmente, casi todas los procesos, las patologías tiroideas son más comunes en mujeres que en hombres, y en edades medias de la vida generalmente se presenta. Es decir, puede haber hipotiroidismo desde el nacimiento hasta la edad adulta, pero habitualmente esto se presenta en mujeres en edad media de la vida. ¿Ya?
Luego tienen el hipotiroidismo, hipotiroidismo secundario, donde el problema se encuentra en la hipófisis, básicamente, y este problema tiene que ver con la disminución de la secreción de la TSH, es decir, las células productoras de TSH están alteradas y no tienen una función adecuada. El hipotiroidismo terciario, que es una alteración netamente hipotalámica. Se produce la disminución de la producción de la TRH a nivel hipotalámico y obviamente todo el eje deja de ser estimulado. Entonces, tienen una cápita especial que es el hipotiroidismo subclínico, que lo vamos a conversar más adelante. En concreto, lo que quiero que tengan en cuenta es que de todos los hipotiroidismos, el hipotiroidismo más común es el primario. De todos los primarios, es decir, de todos los hipotiroidismos primarios, eh, el más común, como vamos a ver aquí, es la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Entonces, consideren eso. El hipotiroidismo más común es el primario, es decir, está localizado en la glándula tiroides. Y de este hipotiroidismo, que es el más común primario, el más común es la tiroiditis crónica de Hashimoto, autoinmune. Luego tienen las otras causas, ¿no? El hipotiroidismo niatrógeno, el hipotiroidismo yodo inducido, medicamentos que pueden producir hipotiroidismo, y estos dos procesos de efecto hereditario de la síntesis de hormonas tiroideas y agenesia o disgenesia tiroidea son dos procesos que se presentan desde el nacimiento del paciente, es decir, son causas de hipotiroidismo primario, pero hipotiroidismo primario congénito. Y luego tienen enfermedades infiltrativas o por depósito, principalmente la hemocromatosis. En el hipotiroidismo secundario, esto hemos visto ya en una clase anterior, en la clase de hipopampituitarismo, es decir, la hipofunción de la hipófisis global, generalmente por un adenoma de hipófisis, por necrosis hipofisiaria anteparto, o postparto más bien, esto es el síndrome de Sheehan, por traumatismos en la región o por hipofisitis autoinmune. Y el terciario tiene que ver con alteración en la región hipotalámica, donde se produce la TRH, es decir, alteración en el hipotálamo o en estructuras vecinas o alteración en el sistema venoso, porta hipotálamo hipofisiario, donde el problema es la alteración vascular que produce una mala señalización del hipotálamo a la hipófisis. Bien, entonces cuando hablamos de hipotiroidismo, la clínica es característica, pero tienen que tomar en cuenta que la clínica es independiente de la causa. Eso se refiere a que el hipotiroidismo, todos los hipotiroidismos se parecen, todos se manifiestan de la misma manera, sea primario, secundario, terciario, y la única excepción, digamos, es el hipotiroidismo congénito, que tiene algunas particularidades. En el hipotiroidismo tienen que tomar en cuenta que la severidad del mismo está influida por el grado de alteración de las hormonas, por la velocidad en la que se desarrolla el hipotiroidismo, por la edad del paciente. No es lo mismo un hipotiroidismo en un niño que en un adulto o que en un anciano, y si hay otros trastornos acompañantes que puedan ocasionar, digamos, más clínica, más patología de la que tiene ya el paciente hipotiroideo. Entonces hay que considerar que cuando el paciente acude a consulta tiene básicamente síntomas y signos claramente establecidos. El síntoma más predominante en el paciente con hipotiroidismo es el aumento de peso. El aumento de peso está condicionado por el enlentecimiento del metabolismo del paciente. El paciente además tiene astenia, tiene letargia, puede tener somnolencia. Otra característica que es importante es la intolerancia al frío. Eh, la disminución del apetito puede estar presente y el paciente hipotiroideo generalmente es un paciente que tiene estreñimiento. Cuando uno examina al paciente, lo que va a encontrar es bradicardia, la piel va a estar muy seca, puede tener una coloración amarillo pálido, la voz está ronca, existe bradisiquia, es decir, el paciente tiene respuestas lentas. Y otra cosa que es característica es la hiporreflexia y el edema sin fondo, es decir, el ixedema.
conocido como lipedema en los pacientes hipotiroideos. Les decía que el hipotiroidismo se manifiesta de manera algo distinta según el paciente sea adulto o sea niño. Cuando hablamos de un paciente neonato, hay que tomar en cuenta que ese es hipotiroidismo congénito. Y el paciente puede presentar ictericia persistente, que es una característica, llanto, ronco, distensión abdominal importante, hipotermia, letargia y problemas de alimentación. Hay que tomar en cuenta que estos niños que nacen hipotiroideos, con hipotiroidismo congénito, no tienen desarrollado el reflejo de la succión. Por lo tanto, a eso se deben sus problemas de alimentación. Si se trata al paciente de manera precoz, de manera rápida y a dosis adecuadas de hormona tiroidea, el paciente no va a tener ninguna secuela. Pero si se lo trata de manera tardía, el paciente puede desarrollar lo que se llama cretinismo. Y principalmente la alteración tiene que ver con el desarrollo de las funciones cerebrales superiores. Básicamente se trata de eso. Bien, tiene lo que se llama hipotiroidismo infantil. En el hipotiroidismo infantil, eh, lo que hay es retraso del crecimiento, principalmente en estatura y de la maduración sexual del individuo. Entonces, es distinto, ¿no? En neonatos, en niños y en adultos hemos visto que esta es toda la clínica que está presente. Bien, eh, cuando uno quiere hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, tiene por un lado la parte clínica y por otro lado tenemos la parte laboratorial, que es básica. Cuando hablamos del laboratorio, entonces, lo que quiero que anoten bien es que lo que primero que se pide es la TSH y se piden las hormonas tiroides, es decir, la T3 y la T4. Y habitualmente lo que se pide es la T4 libre y la T3 libre, porque son las fracciones que son metabólicamente activas y que rápidamente van a efectuar funciones sobre las células. Entonces, eso es lo que se solicita de manera inicial, TSH y T4 libre. Entonces, la TSH, ¿cómo va a estar en el hipotiroidismo primario? Va a estar alta. Va a estar normal o baja en el hipotiroidismo hipoficiario. ¿Por qué? Porque se está produciendo aquí el problema y por eso no se produce TSH. Cambio en el primario, el problema está en la tiroides y por lo tanto este es un mecanismo de compensación, un feedback positivo que trata de mejorar las cosas. Y las T's están disminuidas en todos los casos, porque si ustedes se acuerdan, conceptualmente hipotiroidismo es la disminución de las hormonas tiroideas circulares. Cuando hablamos de hipotiroidismo central, esto ya lo saben ustedes, puede haber asociación con otros problemas, como disminución de la GH, del FSH, de las gonadotrofinas, de la CTH. Entonces, en el hipotiroidismo primario, para resumir, ¿qué tenemos? TSH alta y T4 libre, y T4 libre baja. En el central o secundario, incluso terciario, la T4 está baja, como habíamos visto, en todos los casos está baja, y la TSH está normal o disminuida. Y tenemos la excepción, como en todo en medicina, la regla, que es el hipotiroidismo subclínico, donde la TSH está elevada y la T4 está normal. Entonces, esta TSH elevada nos está marcando hipotiroidismo. La T4 normal nos está diciendo que todavía la glándula tiroides está funcionando de manera que puede compensar la, la disfunción que existe, pero que pronto se va a volver un hipotiroidismo sano. Entonces, recuerden, primero TSH, luego T4 y T3 libres, y luego de eso se puede pedir anticuerpos, los anticuerpos antitiroideos. ¿Por qué se pide anticuerpos? Porque hemos dicho que la primera causa, la causa más importante de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, los anticuerpos que se miden son los anticuerpos antiperoxidasa, que son los anticuerpos marcadores de la tiroiditis de Hashimoto. Y nos podemos pedir
una ecografía cervical que nos puede ayudar para ver el tamaño, la localización, la presencia de nódulos o cualquier alteración morfológica que tenga la tiroides. Es lo que tienen aquí, es una centellografía o cintigrafía o gammagrafía. Es lo mismo. Los tres términos son sinónimos. Lo que quiero que vean aquí es sigan el cursor, ¿no? ¿Están viendo mi cursor? ¿Lo pueden ver? ¿Niños? Sí, ¿Sí o doctor. no? Ya. Sí, doctor. Entonces, si ustedes se fijan donde estoy señalando, esta imagen que tienen ahí es la imagen de un lóbulo tiroideo normal. Así se ve en una centellografía. Un centro que es hipercaptante, por eso está con un color muy, muy rojo, muy vivo. Hacia la periferia ya se va perdiendo la captación, o sea, se va haciendo más débil. Y finalmente en la periferia mismo del lóbulo tiroideo existe nada de captación, ese es el color azul, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan en este otro lóbulo prácticamente no capta el contraste iodado, o sea, el magnesio o el yodo 131. Por lo tanto, este lóbulo es hipofuncional. Entonces, este lóbulo es causa de hipotiroidismo. Este lóbulo está normal, pero este está completamente anulado, no está funcionando para nada. Entonces, cuando uno interpreta una centellografía, tiene que ver esta imagen repetida en los dos lóbulos, en alas de mariposa exactamente iguales. Para eso nos sirve una centellografía. Esto que ven aquí, esta parte donde no hay captación, probablemente se trate de un nódulo frío y se lo describe de esa manera. O un nódulo hipocaptante, porque no capta nada del contraste radiactivo. ¿Está bien? Bien. El tratamiento del hipotiroidismo se basa en un solo medicamento. Hay un solo medicamento que sirve para el tratamiento del hipotiroidismo y es la levotiroxina. La levotiroxina es el sustituto sintético de la T4. Por lo tanto, lo que hay que considerar es que la levotiroxina se sustituye porque no hay una adecuada. Entonces, tenemos aquí que si hacemos una sustitución adecuada en niños y en adultos, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo van a revertir de manera total. Si hacemos una sustitución adecuada en neonatos, lo mismo, va a haber una restitución de todas las funciones normales. Pero si no se lo hace en las primeras semanas del hipotiroidismo neonatal, va a haber alteraciones irreversibles en el desarrollo físico y mental del individuo. Bien, ¿cuál es la dosis que se utiliza para este tratamiento? La dosis en adultos, aquí tienen en adultos inicialmente, es de 100 a 150 microgramos diarios. Vean el número, o sea, vean el, el gramaje, son microgramos, en este caso no son miligramos, son microgramos al día, de 100 a 150 microgramos día. Este es un promedio, puede ser un poquito menos, generalmente no es más de eso. La dosis por kilo de peso es 1.6 microgramos por día en adultos, por kilo de peso. Y eso en un adulto de unos 70, 75 kilos, habitualmente les sale 100 o hasta 125. En los pacientes ancianos, la dosis es de 50 a 75 microgramos día, es un poco más pequeña que en un adulto. Pero aquí viene la situación especial. En los pacientes con hipotiroidismo congénito, la dosis es de 10 a 15 microgramos por kilo por día. Es decir, si un niño nace con 3 kilos, lo que va a requerir son entre 30 y 45 microgramos de hormona tiroidea. Es decir, el requerimiento es muchísimo mayor que de un adulto, porque de un adulto decíamos que es 1.6 microgramos día, es decir, casi 10 veces más de lo que requiere un adulto. Entonces, tomen en cuenta que en el hipotiroidismo congénito, esta dosis que es tan alta tiene el objetivo de lograr el desarrollo estatural y el desarrollo de las funciones mentales superiores del individuo de manera íntegra. En niños la dosis baja un poco, ¿no? De 2 a 4 microgramos día, igual sigue siendo mayor que en el adulto.
Ahora bien, cuando uno realiza el tratamiento sustitutivo, tiene que esperar por lo menos 40 días para que esta hormona tiroidea surta su efecto. Entonces, más o menos unas 6 semanas son el tiempo prudente para realizar la modificación de la dosis, y cuando uno ya logra encontrar la dosis que mantiene al paciente en eutiroidismo, es decir, con la función tiroidea controlada, puede hacer controles de manera anual. No es necesario controles más seguidos si la cosa está yendo bien. Entonces, hay que considerar algunas situaciones especiales. Por ejemplo, los pacientes hipotiroideos o las pacientes hipotiroideas necesitan durante el embarazo un aumento del porcentaje de la hormona tiroidea. Por razones obvias, ¿no? El producto que necesita tiene un requerimiento de hormona tiroidea que la madre todavía le suple en algún momento hasta que él empieza a producir su propia hormona tiroidea. Entonces, lo que hay que considerar es que una paciente hipotiroidea durante el embarazo debe incrementar hasta en un 30% su dosis de hormona tiroidea por el mismo evento fisiológico que es el embarazo. Hay algunos medicamentos que interaccionan con la absorción de la hormona tiroidea. Por ejemplo, la colestiramina, el sucralfato, que es, ustedes conocen, un medicamento común para la gastritis. Otros medicamentos pueden alterar el metabolismo de la hormona tiroidea, los fármacos anticonvulsivantes, por ejemplo, y la rifampicina. Entonces, en estas ocasiones, hay que aumentar la dosis o hay que modificarla de acuerdo al criterio clínico, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuándo debemos hacer los controles? Los controles habitualmente se realizan cada 6 meses. Inicialmente se pueden realizar, como les decía, cada 40 días, cada 6 semanas, hasta que encontremos una dosis adecuada. Posteriormente, ya los controles se pueden hacer cada 6 meses, y si todo está bien controlado, se puede hacer cada año el control de las hormonas tiroideas. Esta gráfica siempre se la presenta en todas las ocasiones en que uno pretende que ustedes se den cuenta de cómo funciona la hormona tiroidea, ¿no? Al inicio, una paciente claramente tiene un estado mixedematoso, es decir, está abotagada, está con aumento de peso, incluso la expresión es de una persona con lentitud intelectual, pero después del tratamiento y la normalización de la TSH, ustedes ven un cambio muy radical, ¿no es cierto? La facies que ha cambiado, la mirada, la expresión, incluso el peso del paciente. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que la hormona tiroidea bien administrada puede restituir ad integrum al paciente que tiene hipotiroidismo, independientemente de la causa o del tiempo que tenga el paciente. Bien, tenemos una situación especial que es el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico, por definición, es la TSH elevada, pero con T4 libre normal. Lo que les explicaba, es decir, que está empezando a fallar la función de la hormona tiroidea, pero todavía está siendo compensada de manera adecuada por la elevación de los niveles de TSH. Habitualmente, como su nombre lo indica, este hipotiroidismo es subclínico, es decir, no tiene una clínica claramente establecida. Puede que los pacientes estén asintomáticos y, como les decía, todos los problemas tiroideos son mucho más comunes en mujeres que en hombres, y el hipotiroidismo subclínico puede asociarse con otros procesos como el síndrome de Down, la diabetes tipo 1 o enfermedades autoinmunes. Entonces hay que considerar esa situación clínica específica. Ahora, el hipotiroidismo subclínico puede ser una condición que progrese a hipotiroidismo o que se quede quiescente o finalmente puede regresar a la normalidad. Por eso se menciona causas que pueden provocar progreso de la enfermedad, es decir, hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo franco, o causas que provocan la regresión de la enfermedad, es decir, hipotiroidismo subclínico a
disfunción tiroidea normal. Y en ese sentido, lo que ustedes tienen aquí son las causas que progresarán hipotiroidismo clínico. Por ejemplo, tiene un hipotiroidismo subclínico, pero que tiene anticuerpos positivos. Entonces, con estos anticuerpos positivos, muy probablemente el paciente va a ir evolucionando hacia una tiroiditis de Hashimoto. Paciente que ha recibido yodo 131, por ejemplo, para tratar el hipertiroidismo. Dependiendo de la dosis administrada, si es muy importante la dosis administrada, ay caramba, no. Entonces lo que va a suceder es que el paciente va a quedar sin función de la hormona tiroidea o de la tiroides glándula. Y paciente que ha sufrido una cirugía, una tiroidectomía subtotal, el resto del parénquima tiroideo probablemente no pueda compensar esa disfunción, esa falta de producción de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Y en algunos casos el hipotiroidismo puede regresionar a la normalidad, como por ejemplo la tiroiditis silente, la tiroiditis posparto, los pacientes que tienen una cirugía, una tiroidectomía, pero que no es radical, es decir, que es una hemitiroidectomía, pacientes que reciben fármacos que bloquean la función de la tiroides, como por ejemplo la amiodarona, litio, y pacientes con hipotiroidismo subclínico que tengan anticuerpos negativos, es decir, que no vayan a progresar a una tiroiditis autoinmune, como hemos visto, como la tiroiditis. Entonces, para diagnosticar hipotiroidismo subclínico, lo primero que se hace es medir TSH, si este está más de 5, que es el límite es 4, lo que se considera normal. Hay que confirmar nuevamente, hay que pedir TSH, T4 y anticuerpos antitiroideos. Si los anticuerpos son positivos, hay que considerar el tratamiento con fármacos porque muy probablemente este hipotiroidismo va a progresar a hipotiroidismo franco. Si son negativos, hay que ver dos situaciones. Si la TSH es mayor a 10, entonces inicia tratamiento con hormona tiroidea. Y si la TSH es menor a 10, pero existe bocio, hay embarazo, hay infertilidad o hay dislipidemia, hay que considerar el empezar el tratamiento del paciente. Si no existen estas condiciones, se hace control anual de TSH-T4 viendo hacia dónde se dirige ese hipotiroidismo subclínico. Si el paciente obviamente no tiene clínica evidente. Bien, en cuanto al tratamiento del hipotiroidismo subclínico, tienen que considerar lo siguiente. Hemos visto las condiciones para hacer el tratamiento, pero el tratamiento puede ser más beneficioso incluso cuando el paciente tiene depresión, cuando tiene embarazo, niños, en un hipotiroidismo autoinmune o post-231 con una TSH mayor a 10, si hay bocio, si hay algunos síntomas inespecíficos como astenia o déficit cognitivo, y hay que pensar muy bien en el tratamiento si es que el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, de arritmias, estas pueden empeorar con la hormona tiroidea. Si hay osteoporosis, la osteoporosis empeora con la hormona tiroidea. Y si los pacientes son mayores de 60 años, muy especialmente dudar mucho de iniciar tratamiento en mayores de 85 años. ¿Cuál es el tratamiento del hipotiroidismo subclínico? El mismo exactamente, la levotiroxina. Una dosis única bioral antes del desayuno y la dosis es exactamente la misma que para un hipotiroidismo ya declarado, 1.6 microgramos kilo día, pero hay que mantener esta dosis hasta que uno logra normalizar la TSH. Si se normaliza la TSH, ya se puede considerar en disminuir la dosis de hormona tiroidea y siempre hacer el control primero, el primer control más bien en 40 días, en 6 semanas, y luego ya controles cada 6 meses o controles anuales, dependiendo de la situación clínica del paciente. ¿De acuerdo? Bien, a ver, hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro.
Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dime en un cachito, a ver, ¿dónde estás? ¿Quién eres? Itamar Chukimia. Ya, a ver, abrí tu cámara para que te vea si eres vos. Dime, Eh, eh, dime, ¿Cuál es la razón de la piel seca en el hipertiroidismo, doctor? hipotiroidismo, En el hipotiroidismo, perdón. hipotiroidismo. Es pues la función de la hormona tiroidea sobre la piel, ¿no es cierto? Sobre la hidratación de la piel, incluso sobre el recambio celular de la piel. Ujú. Entonces, como hay una alteración en las funciones que tiene la hormona tiroidea sobre la piel, lo que sucede son varias cosas, ¿no? Disminución de la sudoración, alteración del recambio celular, que se hace más lento, y existe además una alteración en cuanto a la turgencia, es decir, al tejido celular subcutáneo. Entonces, esa piel se seca por esas razones. Y hay disminución también de la sudoración, ¿no? Es Sí. otro de los hechos. Y podría ser también causa de una dermatitis constante, doctor. Claro, puede ser, porque la sequedad de la piel condiciona pues que el paciente pueda Ujú. tener procesos de atopía, es decir, empieza a secarse la piel, se descama, hay prurito, entonces esos procesos de sequedad de la piel condicionan, pues pueden condicionar ese tipo de dermatitis. Sí, es así. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Niños, hasta ahí, hasta donde hemos hecho la clase. Doctor, disculpe una pregunta. Una vez que el, se inicia el tratamiento, el paciente ya A no ver, tiene que tener ¿quién eres? síntomas. ¿Quién eres? Rafaela, A ver, mírame, ¿dónde estás? aquí. Ah, ya. Dime. Ya no tiene que tener síntomas el paciente, ¿verdad? O puede seguir Mm, teniendo. no, es que depende, pues, o sea, el paciente va a dejar de tener síntomas cuando tú logres que la dosis de hormona tiroidea que le estés administrando normalice la función de la hormona tiroidea, es decir, que la hormona tiroidea esté dentro de parámetros normales. Y Ujú. si digamos le estás dando tratamiento, pero la dosis es insuficiente, el paciente va a seguir con sintomatología. Obviamente va a mejorar algo, ¿no? Pero no va a ser una mejoría total. Cuando logras que la hormona tiroidea ya se normalice, entonces el paciente deja de tener sintomatología. Y puede llevar un tiempo en que todo se normalice, a pesar de que las hormonas tiroideas son normales, porque depende mucho del tiempo que está hipotiroideo el paciente. O sea, para que algunas cosas vuelvan a la normalidad, como la piel, el pelo, la faz y esto, ¿no? Entonces, no es todo inmediato. Ahora, mientras más precoz el tratamiento, más rápido el paciente se normaliza, ¿no? En todas sus funciones. Eso es. Ay, ¿Ya? gracias, doctor. No. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿Todo claro? ¿Todo clarín? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar del otro proceso que es muy frecuente en la parte tiroidea. Vamos a hablar del hipertiroidismo, que incluso, bueno, el hipo es más frecuente, ¿no? El hipotiroidismo, pero también tiene su grado de presentación. Tienen aquí dos conceptos que están remarcados. Tienen el hipertiroidismo y tienen la tirotoxicosis. En cuanto al hipertiroidismo, conceptualmente, ¿qué es el hipertiroidismo? Es todo lo contrario al hipotiroidismo, es decir, el aumento de la secreción, de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea y obviamente de la hormona tiroidea circulante. Ese es el hipertiroidismo conceptualmente, el aumento de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Ahora, la tirotoxicosis conceptualmente es el aumento, incremento de las funciones normales de las hormonas tiroideas, pero ya reflejadas como signos y síntomas. Concretamente,
es un síndrome clínico, signos y síntomas de hipermetabolismo cuando la tiroides actúa por demás en los órganos blancos. Entonces, las manifestaciones clínicas derivadas del hipertiroidismo se llaman tirotoxicosis. El paciente cuando puede tener hipertiroidismo bioquímicos en el laboratorio, tal vez todavía no tenga síntomas. Entonces, hipertiroidismo probablemente no sea clínicamente evidente. Pero cuando ya tiene clínica, el paciente ya está en fase de tirotoxicosis. Por eso se dice que ambos términos no son sinónimos. Y hay que tomar en cuenta que el paciente con hipertiroidismo y tirotoxicosis obviamente son una secuencia normal de la evolución natural. Como todos los procesos tiroideos, la prevalencia del hipertiroidismo es mucho mayor en mujeres que en hombres. ¿Ya? Lo que hay que considerar es que la tirotoxicosis también se puede asociar o no a hipertiroidismo, es decir, puede haber tirotoxicosis con hipertiroidismo o tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en algunas ocasiones. ¿Cuál es la clasificación del hipertiroidismo? Es la misma que hemos visto en ITO. Primario, secundario, terciario. El primario es de la glándula tiroides, el secundario es de hipófisis y el terciario es del eje hipotálamo hipofisiario. ¿Cuál es el hipertiroidismo más común? La enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves-Basedow. Es la más frecuente en los hipertiroidismos, es la que con mayor frecuencia causa tirotoxicosis, es mucho más frecuente en mujeres entre la tercera y la cuarta década y la enfermedad de Graves se caracteriza por ser una enfermedad de tipo autoinmune, donde lo que desencadena el proceso es un anticuerpo contra el receptor de la TSH. Entonces, actúa como un estimulante para la producción inadecuada de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Bien. Habitualmente los pacientes que tienen enfermedades de Graves tienen una triada, que se llama la triada Graves, que es bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. Vamos a ver un poco más adelante la clínica. Ahora, la segunda causa más frecuente es el bocio multinodular tóxico, que obviamente es primario también porque está en la glándula tiroides, el adenoma tóxico, que también está en la glándula tiroides, y tienen otros procesos como el hipertiroidismo inducido por yodo o lo que se llama el fenómeno Yoh-Basedow. El fenómeno Yoh-Basedow es un proceso que tiene que ver entonces con el yodo excesivo y la producción excesiva de hormonas tiroideas por este yodo. Otras causas de hipertiroidismo pueden ser los tumores trofoblásticos, por ejemplo, que producen una alteración en la señalización de la TSH. En realidad, de eso se trata. Un adenoma hipofisiario productor de TSH y la resistencia selectiva hipofisiaria. Perdón, niños, de un minuto. Aló, ya que estoy dando clases. Ya te has tardado mucho. Una media horita llamando. ¿Ya? Ya, chao. Bien, ¿en qué andamos, niños? Nenes. Tenemos entonces lo que les decía, ¿no? Algunas otras causas. El adenoma productor de TSH y la resistencia selectiva hipoficiaria. Esto es de la resistencia selectiva hipoficiaria, tiene que ver con los receptores a nivel de hormona tiroides. Tenemos que habíamos dicho que algunos procesos no se asocian a hipertiroidismo, algunas tirotoxicosis. En estos casos, el problema no es que la glándula tiroidea funcione de más, sino que hay aumento de hormonas por otros trastornos. Aquí se encuentra, por ejemplo, la tirotoxicosis facticia, que es cuando el paciente recibe hormona tiroidea, cuando la consume porque tiene, por ejemplo, hipotiroidismo, pero la dosis es excesiva, ya sea que sea dado de manera inadecuada o que sea el paciente se autoadministra. Eso se llama tirotoxicosis facticia. Así se llama, no ficticia, facticia. Tienen otros procesos como la tiroiditis subaguda, la tiroiditis lenta y postparto
y la producción ectópica de la hormona tiroidea, que pueden también producir hipertiroidismo asociado. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tienen inicialmente aquí los síntomas y tienen los signos. En los síntomas, el síntoma más clásico, más habitual es la pérdida de peso en el paciente hipertiroideo. Tienen además debilidad muscular, tienen intolerancia al calor, tienen hipersudoración, tienen nerviosismo, puede haber palpitaciones que les refiere el paciente, aumento del apetito y el aumento de la frecuencia de las deposiciones. Esto es un hecho casi característico del hipertiroidismo. Pero lo más frecuente es pérdida de peso, palpitaciones, cansancio fácil. Y cuando lo examinan al paciente, lo que ustedes encuentran básicamente es taquicardia, temblor fino de las manos y de los párpados, por ejemplo, y de la lengua, piel fina, piel caliente, hiperactividad del paciente. El paciente no puede estar quieto en la silla de examen o en la camilla o en el consultorio. Pueden encontrar bocio de algún grado. Puede haber retracción palpebral, especialmente cuando el paciente tiene un Graves lacedae o una oftalmopatía de Graves. Hay pacientes que están en fibrilación auricular, es decir, no solo tienen taquicardia, sino están fibrilando. Y se puede presentar ginecomastia en los pacientes que ya están con hipertiroidismo, que está en estadios avanzados. La clínica va a tener que ver con cuánto tiempo está el paciente enfermo y cuál es su edad al momento de la presentación. Los pacientes que son jóvenes toleran mucho mejor la enfermedad durante un tiempo prolongado que los pacientes adultos y peor adultos mayores, que son los más afectados por el hipertiroidismo de manera más rápida. Dependiendo de la edad del paciente, también pueden tener lo que se llama el hipertiroidismo apático, es decir, un hipertiroidismo que es muy poco evidente clínicamente, pero lo principal es que hay fibrilación auricular, que hay un síndrome constitucional, es decir, el paciente pierde peso, disminuye la fuerza muscular, disminuye la masa muscular o enfermedad cardiovascular. Entonces, tienen un paciente con síndrome constitucional, fibrilación y enfermedad cardiovascular, que es tributario del hipertiroidismo. Bien, tienen que diferenciar lo que es el hipertiroidismo o la tirotoxicosis con la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es la exacerbación de todos los síntomas y signos que tiene el paciente, pero ya llevados a extremos. Y eso se debe a un aumento brusco de las hormonas tiroideas. Puede haber taquicardia, puede haber arritmias, puede haber vómitos, puede haber alteración del estado de conciencia, incluso el paciente puede llegar a coma y morir en el transcurso de esas horas mientras se trata de realizar el tratamiento de paciente con hormona, o sea, contra la alteración del, extrema de la función tiroidea. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que la tormenta tiroidea no es lo mismo que la tirotoxicosis. La tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas clásicas, habituales del hipertiroidismo. La tormenta tiroidea es la exacerbación extrema de estas manifestaciones clínicas, la hemodinamia del paciente. Como es una urgencia médica, se trata con beta-bloqueantes a dosis elevadas, antitiroideos y corticoides para tratar de controlar este proceso. Como les decía, la tormenta tiroidea puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo se diagnostica el hipertiroidismo? Se demuestra el exceso de hormonas tiroideas en la circulación. Hay que tomar en cuenta que para decir que hay hipertiroidismo, lo primero que tienen que encontrar son hormonas tiroideas altas. Esa es la primera aproximación. Si no hay hormonas tiroideas altas, difícilmente va a haber hipertiroidismo. O sea, T4 libre y T3 altas. Y la TSH por un feedback, en este caso negativo, tiene que estar suprimido. También se pueden medir anticuerpos antitiroideos. Hemos dicho que en el Hashimoto se mide anticuerpo antiperoxidasa. En el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, se mide anticuerpo antirreceptor de TSH. Y también tenemos la posibilidad
posibilidad de hacer la gammagrafía con antes o la punción aspiración con aguja fina si es un bocio multinodular. Entonces, todas son estas nuestras acciones, el diagnóstico de tiroideos. Lo que quiero que vean aquí es esta imagen que tienen aquí a nuestra izquierda, es una centellografía de una tiroides normal. Y esta imagen que ven a ustedes a la derecha, que se las estoy señalando con el cursor, es una tiroides anormalmente hipercaptante. Es decir, todo el parénquima está captando casi todo el contraste y hay muy pocas regiones no captantes. Entonces, este paciente tiene una enfermedad de Graves con un bocio difuso hipercaptante. Esto está clarísimo, ¿no? Bien, ¿cuál es el tratamiento de la tirotoxicosis o del hipertiroidismo? Hay que ver la causa primero y hay que tomar en cuenta que viendo la causa hay que decidir qué es lo mejor para el paciente. En primera instancia, los objetivos del tratamiento del hipertiroidismo son limitar la cantidad de hormona tiroidea circulante, ese es un objetivo inicial, eliminar la sintomatología derivada de la acción de las hormonas tiroideas, es decir, hacer un tratamiento sintomático y tratar de alcanzar un estado de eutiroidismo entre 3 y 6 semanas después de haber empezado el tratamiento. Vamos a ver que hay tratamiento con antitiroideos, es decir, tratamiento con tabletas, y hay tratamiento con yodo 31, yodo 131 o cirugía para tratar de alcanzar la remisión. Lo mismo, ¿no? El control que se hace de hormonas tiroideas y de TSH se debe hacer a las primeras 6 semanas o 40 días, dependiendo de la evolución clínica del paciente, para valorar cómo nos ha ido con el tratamiento. Decíamos que el primer tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico, y aquí tenemos un tratamiento específico antitiroideo, que son las tionamidas, como el tiamisol o el metamizol, que es el medicamento de elección, y el propiltiuracilo. El propiltiuracilo, que es, digamos, el mejor, el, esto está, por si acaso esto está mal escrito, es metimazol. Metimazol, ¿ya? Metimazol. El metamizol es otra cosa. Tienen el metimazol, que es un antitiroideo, el más usado, actúa muy rápidamente, inhibe la síntesis de hormona tiroidea y además tiene alguna acción antisupresora, por lo que, inmunosupresora más bien, por lo que es muy utilizado en la enfermedad de Graves. Tiene el propiltiuracilo, que básicamente hace lo mismo, pero es un medicamento que tarda un poquito más en actuar. Entonces, son los dos medicamentos que se pueden usar. En nuestro medio tenemos metimazol, y en algunas ocasiones se puede conseguir propiltiuracilo, es decir, tenemos los dos medicamentos, pero el más usado es el metimazol. Y tienen un tratamiento que es coadyuvante, que es el tratamiento con propranolol, con un beta bloqueante, bloquea las acciones excesivas de la hormona tiroidea periférica. Entonces, es el propranolol el medicamento de elección en esos casos. Es un tratamiento con el antitiroideo, metinazol o propiltiuracilo, o eh, el, um, y el betabloqueante asociados. ¿De acuerdo? Tienen también el tratamiento con el yodo, yodo purificado, es decir, soluciones saturadas de yodo para inhibir la formación de la liberación de la hormona preformada. Este efecto que se logra con el yodo se llama efecto de Bolchaikov, que es un efecto de bloqueo de la glándula tiroides y para impedir su producción de hormonas tiroideas. Otros medicamentos que se pueden utilizar, especialmente cuando hablamos de tormenta tiroidea, son los glucocorticoides y el litio. Eso en cuanto a medicación. En cuanto a yodo 131, el yodo 131, como ustedes han visto, se utiliza en dosis muy pequeñas, generalmente
menos de 10 milicuries para realizar la centellografía, es decir, para realizar el estudio de imagen. Pero cuando se utiliza dosis mucho más altas, destruye el tejido tiroideo. Lo que puede hacer es una alternativa terapéutica para controlar los hipertiroidismos muy severos. Entonces hay que tomar en cuenta que el tratamiento con yodo 131 es un tratamiento en algunos casos de elección. Lo malo del yodo, aunque uno sabe que va a suceder, es el desarrollo de hipotiroidismo después del tratamiento con yodo 131. Habitualmente sucede eso, no se logra el eutiroidismo completo. Y el tratamiento quirúrgico tiene que ver con la eliminación de la tiroides a través de la cirugía. Eso se realiza cuando el bocio es muy grande, cuando existe ya efecto de masa, se realiza cuando el paciente es niño o es adolescente y pueden pasar muchos años que tenga el problema tiroideo, pero también tiene sus problemas, ¿no? Puede haber lesión del nervio laringio recurrente, puede haber hipoparatiroidismo cuando se opera la tiroides, se saca la tiroides y también se sacan las paratiroides, y también puede haber sangrado excesivo, ¿no? En algunos casos puede haber unas hemorragias muy importantes que a veces ponen en riesgo la vida del paciente. Tienen finalmente el tratamiento de la oftalmopatía y de la dermopatía por hipertiroidismo. La oftalmopatía se trata con corticoides, se puede hacer radioterapia orbitaria, descompresiva, y la dermopatía se trata con corticoides de manera local. Entonces, hay que tomar en cuenta que la oftalmopatía puede ser muy grave, puede ser una manifestación muy importante del hipertiroidismo y puede ser tratada de esta manera como está descrito. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿tienen preguntas? Hablen ahora. ¿No Sí, tienen doctor. dudas? ¿Tienen Eh, preguntas? sí, doctor. Buenas Dime. tardes. Eh, Hola. ¿Cómo sería el procedimiento o el control y el tratamiento en una mujer embarazada con hipertiroidismo, doctor? Una mujer embarazada con hipertiroidismo, lo que hay que lograr es que todo el tiempo la TSH se encuentre dentro de parámetros normales y las Ts no excedan el nivel normal, ¿no es cierto? Y el tratamiento de elección en mujeres embarazadas es el propiltiuracilo, porque tiene menos efecto sobre el producto. Entonces, hay que tratar de utilizar la dosis más baja posible, terapéuticamente efectiva, pero es el propiltiuracilo. Ahora, en algunos casos se dice que el tratamiento quirúrgico es necesario en las embarazadas, pero hay que hacerlo durante Doctor, se le cortó el audio. como las tiroides van a bajar durante el acto quirúrgico para que la mujer embarazada Doctor, no se descompense y no haga tormenta tiroidea. Dime, perdón, se le dime. cortó el audio. Se le cortó el audio justo en la parte que dijo eh, cuándo se le hace un tratamiento quirúrgico. Ya, por eso te decía, en la mujer embarazada, el tratamiento quirúrgico está indicado cuando no puedes lograr controlar el hipertiroidismo con propiltiuracilo. Y ese tratamiento, pero se lo hace excepcionalmente en el segundo trimestre del embarazo, porque es cuando fisiológicamente disminuyen las concentraciones de hormona tiroidea en el embarazo. Entonces aprovechas ese momento donde están, digamos, más bajas las concentraciones para poderlo operar sin tanto riesgo. Pero el tratamiento en realidad que se dice de elección es el propiltiuracilo para la mujer embarazada. Eso es. Muy bien, muchas gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tengo una pregunta. ¿Es posible que Dime. un paciente con hipotiroidismo tenga intolerancia al calor? ¿Con hipotiroidismo? Sí, un paciente Hipo, con no, difícil, hipotiroidismo. difícil. Porque Ah, si ya. tú recuerdas tu
fisiología, fisiopatología, te vas a dar cuenta que la hormona tiroidea tiene una actividad básica en la regulación de la temperatura y la generación de calor. Ujú. Entonces, por eso los pacientes hipertiroideos tienen mucho calor y los pacientes hipotiroideos tienen mucho frío, porque la hormona tiroidea no tiene esa actividad. Cuando tienes hipotiroidismo, la hormona tiroidea no genera calor, es decir, no, como está en concentraciones muy bajas, no puede realizar la función específica de generación de calor, de metabolismo celular. Entonces, sería un contrasentido. No podrías tener un paciente con hipotiroidismo con sensación de calor, a no ser obviamente que tenga fiebre, que tenga alguna otra patología asociada, ¿no es cierto? Ujú. Que no tenga que ver con el hipotiroidismo. Pero, por definición, el paciente hipotiroideo tiene sensación de frío permanente. Así es. Y una pregunta más, doctor. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales del hipotiroidismo? Del hipotiroidismo, en realidad no hay mucho que... Perdón, aló. Lucy, estoy dando clases. Llámame en media horita, por favor. Ya, chao. En realidad, tendrías que hacer diagnóstico con otras enfermedades que produzcan ese tipo de sintomatología. Es un poco difícil confundirse, tal vez con el síndrome de Cushing, por el aumento de peso, por la aparición también de la lentitud, de la somnolencia, ¿no? Pero básicamente no hay mucho que confundir, digamos, ¿no? Con el hipotiroidismo. La obesidad central también, pero tiene otras características, ¿no? Cushing, como te decía. No hay mucho que confundirse, digamos, ¿no? Es Ujú. difícil que tengas que hacer un diagnóstico diferencial en todo caso. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Me- ¿Por qué causa se da la tirotoxicosis gestacional Time is transitoria, doctor? Tengo 7 entendido que esta es una causa o'clock de hipertiroidismo p.m. gestacional, pero no tengo claro por qué se da es la por mitad del es que embarazo. es un problema que tiene que ver con la cantidad de hormona tiroidea que fisiológicamente se produce en el embarazo, lo que te decía antes. Ujú. En la primera etapa existe un aumento de la producción de hormona tiroidea en el primer trimestre. En el segundo trimestre disminuye la producción de hormona tiroidea de manera habitual y en el tercer trimestre vuelve a aumentar porque las necesidades, digamos, del binomio suben. Entonces la tirotoxicosis transitoria se produce en esas etapas. Ahora, en una paciente normal que no tenga, digamos, patología tiroidea de base ni nada, eso no es un problema, digamos, se produce un aumento que es clínico. Pero en un paciente con una base ya de hipertiroidismo, se produce tirotoxicosis. Ese es el problema. Por eso hay que prevenirlo, ¿no es cierto? Porque puede inducir a problemas también durante el parto y todo eso. Entonces, obviamente cuando se produce el parto, la función tiroidea tiende a estabilizarse, ¿no? Ujú. Ya no hay impulso de embarazo. Eso es. Ya, muy bien, doctor. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Primero, un paciente con hipotiroidismo, un paciente con hipotiroidismo puede presentar bocio. Claro. Así, o sea, bocio no es sinónimo de ni de hiper, ni de hipo, ni de disfunción. O sea, bocio es aumento de volumen de la tiroides. Eso es lo conceptual. Ahora, un aumento de volumen de la tiroides puede ser hiperfuncionante o puede ser hipofuncionante. Cuando es hipofuncionante, lo que está haciendo es compensar, aumentando de volumen, compensar una función deficitaria. Es decir, se hace más grande para tratar de producir más hormona tiroidea. Ese es un bocio que tiene que ver con hipotiroidismo. Por supuesto, o sea,
Es más, la mayor parte de los pacientes que tienen hipotiroidismo primario, por lo menos, tienen bocio. Ahora, cuando no hay bocio, cuando no encuentran tiroides, en los pacientes que tienen, por ejemplo, agenesia o disgenesia de la tiroides, donde no se produce ya función, ¿no? Una alteración por falta de desarrollo de la tiroides. Pero habitualmente es el bocio, puede ser hipotiroideo, pero también puede ser un bocio hipertiroideo. O sea, tranquilamente hay nomás bocio. No hay por Ya, dónde perder. gracias, doctor. Y otra preguntita más. ¿Con qué frecuencia el bocio se puede convertir en un carcinoma? Mm, es que no se convierte. Son pues, o sea, no hay, digamos, no es un nódulo que se convierta, ¿no? Las células anormales están presentes y obviamente desarrollan un carcinoma, pero no necesariamente porque haya bocio, puede haber carcinoma sin bocio, con un nódulo. Habitualmente, el cáncer de tiroides no excede depende de la revisión, entre el 3 y el 5% de los nódulos, ¿no? A veces hasta pueden, con un poco de, digamos, estudios dirigidos, hasta el 10% de los nódulos, pero no es habitual. O sea, si tienes un bocio, la posibilidad de que haya un carcinoma está presente, pero dependiendo de las características de los nódulos que componen el bocio. No depende del aumento de volumen como tal. O sea, puede haber un bocio muy grande que no sea maligno. Puede haber una tiroides prácticamente normal que tenga un nódulo maligno. Entonces, que se convierta, pero o sea, no es correcto eh, fisiopatológicamente, no hay conversión, digamos, esas células ya se deterioran, ¿no? O sea, cambian su estructura, pero no porque se han convertido, sino porque tenían una base neoplásica nomás siempre. Eso, Muchas gracias, doctor. ya. Doctor, pregunta. Usted dijo que a las embarazadas se les tiene que dar el propiluracilo, pero uno de los efectos secundarios es la agranulocitosis. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pero la granulocitosis es un efecto secundario, es como si tú dijeras el paracetamol produce falla hepática. O sea, puede o no puede suceder, ¿no ve? Ujú. La frecuencia de la presentación de la granulocitosis es mínima. Entonces, igual tienes que darlo, o sea, tienes que tratar el hipertiroidismo porque es un peligro para la madre y para el producto. Tratas con propiltiuracilo, perdón, y vigilas que no haga granulocitosis. O sea, vigilas que no haya datos clínicos de que te estén orientando hacia que la paciente está haciendo ese problema. Muy pocas veces sucede, no es frecuente. Entonces, es riesgo-beneficio. Si no la tratas, es peor que si la tratas y aparece la granulocitosis, porque muy pocas veces te va a aparecer ese efecto secundario. Es muy poco frecuente. Entonces, por eso te digo, es lo mismo que decir, yo le doy paracetamol pero hay peligro de insuficiencia hepática. Obviamente, a cualquiera le puede suceder, pero no es frecuente, ¿no ve? Entonces, es una indicación el tratamiento con propiltiuracilo en el embarazo del hipertiroidismo. Y hay que vigilar efectos secundarios, no solo la dérmica, puede haber problemas incluso como hepatitis medicamentosa, pero o sea, sabemos que cualquier medicina tiene sus problemas, ¿no? Entonces hay que vigilar eso. Así nomás se maneja. Ya, Niña. gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Nada. Nos vamos.
Sí, Doc. Doc, una preguntita rápida. ¿Hay alguna diferencia entre dar el atenolol y el propanolol? ¿Los dos van a tener el efecto de la inhibición de la enzima desionidasa? ¿O solo, o es en general de los No, beta no, 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 no. bloqueantes? No, 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 en enzima, eso has leído, el propio y el AT. En realidad tú das propranolol o atenolol por el efecto beta bloqueante que tiene. Das para disminuir los efectos beta adrenérgicos del hipertiroidismo, no das por, o sea, el propranolol tiene la ventaja que disminuye la conversión periférica de las hormonas tiroideas circulantes. Entonces, eso es lo que se aprovecha. El atenolol solamente disminuye la sintomatología periférica. O sea, pero es por acción beta bloqueante, no es una acción directa sobre la tiroides. Propranolol y atenolol, ¿no ve? Estamos hablando de beta bloqueantes. Eso. Sí, tenía entendido, pero que el de los beta bloqueantes, el único que tenía este efecto adicional era el propanolol. Ya, pero por eso te digo, pues por eso es de elección el propranolol, pero su efecto no es pues significativo tampoco. O sea, no es que, o sea, a lo que me refiero, no es que puedes tratar a un paciente solo dándole propranolol. Tienes que darle un antipiroideo de síntesis. El propranolol, el beta bloqueante, es un coadyuvante del tratamiento. No es parte del tratamiento. O sea, puedes dar un antitiroideo sin dar un beta bloqueante. ¿Me entiendes? Puedes Sí, dar sí. metimazol y no dar propranolol. O sea, y al revés no puedes. O sea, no puedes dar propranolol solamente, porque no vas a obtener un efecto terapéutico adecuado, no vas a bloquear la glándula por completo. Pero el propranolol es de elección porque, digamos, tiene un efecto central y un efecto extratiroideo y tiene un efecto beta bloqueante. El atenolol no, el atenolol es bien específico para lo beta bloqueante. Pero igual son dos medicamentos que pueden servir. Eso es. ¿Algo más, niños? Hablen a olla, digo, ahora o callen para siempre. ¿Ya? Nada más. Listo. Entonces, niños, según el cronograma, tenemos 4 temas avanzados, ¿no es cierto? O son tipos. A ver, abrir tu cámara, ¿dónde está mi representante? Diego, se ha dormido, creo. No, ¿Dónde está? no, estoy aquí en la clase. Ya, Diego, a ver, abrir un cacho tu cámara, escúchame atentamente. Tenemos 4 temas, ¿no ven? Sí, Doc. Tenemos la introducción, tenemos el cofunción, hiperfunción y tenemos tiroides. ¿Sí? Sí, Doc. Ya. Entonces, la siguiente semana vamos a dar examen. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la evaluación de estos primeros 4 temas. Porque según el cronograma ya nos toca, ¿no ve? Estamos en fechas de evaluación. ¿Ya? Por si Está bien, acaso, Doc. el siguiente viernes entonces nos estaríamos viendo para yo les subo el examen. ¿Ya? Está bien, Doc. Disculpe, ¿a qué hora va a ser el examen? ¿Qué hora? 5:30, pongo, ¿no? ¿O no? Creo que había algunos compañeros que están pasando fisiopatología y creo que el examen se les cruzaba a la misma hora. No sé si hay la posibilidad de retrasar el examen o adelantarlo. Adelantarlo imposible. Retrasarlo Quis- tal vez. Quizá retrasarlo, Doc. Ya. Entonces, no, pero el próximo viernes entonces no pasaríamos clases, digamos, pero tendríamos solo el examen. Para las 6 será, pues, ¿cómo? Es que no pueden tener en el mismo horario una materia, porque este es mi horario, digamos. Ya Sí, les Doc. vuelvo a repetir, o sea, no pueden tener otra materia en el mismo horario, a no ser que sea de otro semestre que no nos corresponda, digamos. ¿No ven? Sí, Doc. Entonces, en teoría 6, ¿llegó? Ya, Doc, está bien a las 6. Ya, listo. Entonces voy a Muchas gracias. preparar el examen, pero estudien hasta aquí, hasta Está tiroides. bien, Doc. ¿De acuerdo?
Está bien, Doc. ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí, Doc. Entonces nos estamos viendo el viernes, ¿ya? Está bien, Doc. Hasta el viernes. Luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, Doc. Hasta luego.